amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Andy Diabla y prepárense porque seguimos en el torneo más valioso que el oro. Y el día de hoy les traigo a una super batalla de dioses, así es amigos, de leyendas. Con ustedes traemos a Light contra Usama. Así es, Light contra Usama jugando este gran torneo más valioso que el oro. Así que quédate hasta el final y sé testigo de esta gran batalla. Bueno, y para empezar, si alguno de ustedes no conoce a estas grandes leyendas, pues Light es un jugador de Confederación rango 23 y Usama es un jugador de resistencia rango 25. Así es, tenemos dos rangos de diferencia. Díganme si o no está súper sublime. Así que bueno, vamos a empezar narrando este gran combate, amigos. Estamos viendo ya el despliegue de ambos de nuestros jugadores de ambas leyendas. Vemos que Light ha tenido un grandioso despliegue y que claro, se ha llevado bastante suministro del mapa. Vemos que también ya está saliendo por el área del mar. Vemos esos deltas salen volando prácticamente, amigos. Usama ha tomado ya el poder de la bandera y a la misma vez vemos que Light ya se está apoderando de todo el mar, de todo, amigos, de todo. Ya podemos ver también en el mapa peleando la bandera a ese gran Cerberus, amigos. Me imagino que estos héroes de estas dos grandes leyendas deben de estar súper poderosos. En este momento Light ya ha retomado la bandera, ya se la ha quitado a Usama y vemos cómo se enfrenta a ese armadillo que no le aguanta para nada. Y vemos salir avispa, amigos, vemos salir por fin a la gran avispa, gran abejita de el gran Usama. Chequemos esta batalla de Abejita contra Cerberus. Vemos que Abejita está aguantando bastante. Cerberus va y da su gran salto contra ese armadillo y Abejita logra retomar y aniquilar a Cerberus. Vemos que por el mar también ya Light está tratando de aniquilar al transporte de Usama. También ya de este lado está sacando vikingos y su transporte también ya va en camino. Abejita está peleando contra las tropas de Light y está tratando de fastidiar también a ese vikingo. Eso sí, tiene un gran control de esa abejita. El gran Usama tiene un gran control de Abejita. Vemos que está fastidiando bastante a Light con ella. Incluso ya está dándole a ese aeródromo. Chequen qué daño le hace al aeródromo. Chequen, amigos. Sale el primer Vertex de Light y vemos que empieza a fastidiar por fin ya a la abejita, que le está haciendo bastante daño. Y estaba ya casi a punto de tirarle el aeródromo, pero con el Vertex rápidamente la aniquiló. Vemos que por ahí ya también está el lagarto de Usama. Vemos que incluso ya ha tomado nuevamente la bandera y Light llega a querer retomarla. Va a ir por ella. Vemos que Cerberus está a punto de tomar esa bandera. Llegan también algunos Zeus, pero salen las tropas de Usama a defender. En el área del mar vemos que también se está armando la batalla. Vemos que las barras están 1 a 1 y Light, estando a punto de tomar la bandera, quita a Cerberus para ir a aniquilar las tropas de Usama. Rápidamente lo retira también antes de que muera y empieza a fastidiar con los Vertex. La bandera sigue siendo rojita, la bandera sigue siendo de Usama, pero Light no deja de fastidiarlo, sigue presionando con esos Vertex que se ve que tienen también bastante poder. Usama en ningún momento deja de producir tropas, todo el tiempo está produciendo, porque así juega un pro, porque así juega una leyenda. Dios, no sé ustedes, pero tengo la percepción de que esos Vertex llevan media hora volando y no se les acaba el combustible. Usama está levantando una segunda fábrica de vehículos especiales, está tratando de resistir y de seguir desarrollando su base para poder contrarrestar a esos Vertex que le están fastidiando tanto. En este momento, Light pareciera que recuerda que debe de tomar el poder de la bandera y se lanza por ella. Vemos aquí que vuelve a salir la gran avispita, un jaguar y un puerco. Y también en la bandera ya vemos que está el gran Cerberus. Pero chequen, Light sigue fastidiando y presionando con los Vertex. Esos Vertex sí que están siendo una pesadilla para Usama. Incluso ya con dos fábricas de puercos, de puerquísimos chanchos, vemos que sigue siendo un fastidio, Incluso vemos aquí que Light llega con las pocas tropas que tenía a un costado y empieza a presionar aún más la base del gran Usama.
Vemos que Avispita también está tratando de defender. Usama la está usando y la está controlando bastante bien, pero Light ha tenido una buena técnica, una buena táctica, presionando desde el principio de la partida, y eso ha hecho que Usama no se pueda desarrollar y que prácticamente está contra la pared. En este momento Light decide retroceder sus tropas, pero con los Vertex no deja de presionar, amigos, no deja ni un momento a Usama. Él sabe que si lo deja solo un momento, Usama va a crecer de una manera bestial y eso no le conviene. Vemos que incluso Usama sigue tratando de defender, sigue tratando de hacer de alguna manera presión con la avispa, con la abejita, pero es imposible, está contra la pared. Incluso aquí anda el lagarto y vemos que Light tiene bastantes tropas ya en el mar también. Usama, con el gasto de suministro que ha tenido tratando de defenderse de esos Vertex, ha producido muy pocas tropas. Pero Usama no se rinde, Usama no deja de pelear. Vemos que incluso vuelve a tomar la partida. Las barras de arriba van 2 a favor de Usama y 1 para Light. Siguen peleándose la bandera. Usama está defendiendo con todo lo que tiene esa bandera. Él quiere llevarse esta partida, él no se quiere dar por vencido, y Light prácticamente está produciendo, está sacando sus Zeus, sus Typhon, y en ningún momento ha dejado de hacer presión. Incluso vemos que por el lado del mar también ya viene con los vikingos. Usama logra darle de lleno con el ácido a todas las tropas de Light, pero siguen peleando. Esto no se termina, amigos, esto aún no termina, porque los dos están dando su máximo, los dos están dando con todo su poder. Tanto Light está utilizando todo su poder, tanto Usama está aguantando como todo un guerrero. Tenemos 2 a 2 en las barras de arriba, pero aquí, amigos, prácticamente se nota que Light tiene muchísima ventaja ya, porque tiene el dominio del mapa de tierra y el dominio de mar. Vemos que ya le está presionando por los dos lados. Esto ya es fatal, esto ya parece terminado, porque ya no tiene cómo defender el área del mar y prácticamente también está siendo masacrado por tierra. Sin embargo, Usama nota que tiene aún la bandera en su poder y sigue sacando infantería, sigue sacando a avispa, y vemos que trata de defender ya en este momento. Light está utilizando aumentos rojos y Usama, imagino que sigue con dorado porque no se quiere dar por vencido, pero esto ha terminado aquí. Y bueno, amigos, aquí tenemos a Light, el ganador de esta gran batalla, y por el otro lado tenemos a Usama, un jugador también bastante bueno, ambos leyendas de Art of War. Y bueno, yo soy Andy Diabla, amigos, espero que hayan disfrutado de esta gran batalla. Esto es el torneo más valioso que el oro. Nos vemos en la próxima, no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal. Saludos. Yo soy Andy Diabla.